Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Ilsu Demirci y Emin Gubens. Noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. En una ciudad costera donde el viento del mar parecía guardar secretos antiguos, dos actores jóvenes coincidieron en un mismo proyecto que cambiaría sus vidas, una serie llamada Arafta. Ilsu Demirci interpretaba a Merkan, una arquitecta fuerte por fuera pero llena de dudas por dentro. Cada escena exigía una mezcla de emoción y silencio, como si el personaje viviera entre dos mundos, el amor y la venganza. Emin Gubens daba vida a Ates, un hombre marcado por su pasado, decidido a seguir un camino de revancha, aunque su corazón comenzaba a traicionarlo poco a poco. Durante las primeras semanas de rodaje, ambos apenas se hablaban fuera de cámara. No por tensión, sino por concentración. El set era intenso, luces, guiones cambiantes, escenas emocionales que exigían verdad absoluta. Pero una noche, después de grabar una de las escenas más difíciles, una confrontación donde el silencio decía más que las palabras, se quedaron solos en el estudio vacío. El silencio no era incómodo. Era diferente, pesado, pero sincero. ¿Nunca te cansas de sentir tanto en cada escena?, preguntó Emin, rompiendo el silencio. Ilsu tardó unos segundos en responder, mirando el decorado aún iluminado. Si no lo siento de verdad, no sirve de nada. A partir de ese momento, algo cambió. No era una historia de amor típica ni un giro dramático de guión. Era una conexión profesional profunda, dos personas que entendían que su trabajo no era solo actuar, sino sostener emociones reales frente a una cámara. Con el paso de los episodios, la química entre Merkan y Ates empezó a crecer en pantalla. Los espectadores lo notaron. Las escenas se volvieron más intensas, más naturales, como si los personajes respiraran solos. El director incluso empezó a dejar más espacio en las tomas, permitiendo silencios largos donde solo las miradas contaban la historia. Un día, después de grabar una escena especialmente emocional, Emin dijo en voz baja: «Creo que nuestros personajes ya no siguen solo el guión». Ilsu sonrió ligeramente. Quizás nunca lo hicieron. La serie continuó, y con ella, la historia de Merkan y Ates se volvió el corazón de Arafta. Pero detrás de cámaras, Ilsu y Emin siguieron siendo dos artistas distintos, unidos por el mismo objetivo: contar una historia que pareciera real incluso cuando las luces se apagaban. Y así, entre escenas, silencios y miradas, nació algo más fuerte que la ficción, la sensación de que algunas historias no solo se interpretan, también se viven. En una ciudad donde el mar golpeaba las rocas como si marcara el ritmo del destino, Ilsu Demirci y Emin Gubens se conocieron durante el rodaje de una película llamada Kirikyo Yar. Ilsu interpretaba a Leila, una joven fotógrafa que intentaba reconstruir su vida después de una gran pérdida. Cada imagen que capturaba era una forma de volver a respirar, de encontrar sentido en los fragmentos del pasado. Emin daba vida a Mert, un periodista que había perdido la confianza en las personas tras una traición profesional.
Su personaje vivía detrás de una máscara de frialdad, aunque en el fondo buscaba justicia y redención. Desde el primer día, el ambiente entre ellos fue profesional, pero distante. Il-soo se concentraba en su libreto, mientras Emin repasaba sus escenas en silencio, casi siempre apartado del resto del equipo. El cambio comenzó durante una escena en la que Leila y Mert debían enfrentarse en una antigua estación de tren abandonada. El viento era fuerte, las luces temblaban, y el guión pedía una discusión intensa seguida de un silencio prolongado. Cuando el director gritó «corte», ninguno de los dos se movió inmediatamente. El silencio de la escena parecía haberse quedado atrapado entre ellos. «Tu mirada en esa escena era muy real», dijo Emin al final, rompiendo la tensión. Il-soo lo miró por primera vez sin el personaje. Porque no estaba actuando del todo. A partir de ese día, algo invisible empezó a cambiar. No era una historia de amor repentina ni un giro dramático, sino una comprensión mutua entre dos personas que vivían el arte de la misma manera, con verdad. Las escenas comenzaron a fluir con más naturalidad. El director notó que no necesitaba tantas repeticiones. Las miradas entre Leila y Mert parecían contar una historia que iba más allá del guión. Sin embargo, fuera del set, Il-soo y Emin seguían siendo cuidadosos. Compartían conversaciones sobre cine, libros y personajes, pero siempre respetando una línea invisible entre la ficción y la realidad. Un día, después de terminar una grabación nocturna, Emin acompañó a Il-soo hasta la salida del estudio. Las luces estaban apagadas y el lugar estaba casi vacío. A veces pienso que nuestros personajes entienden cosas que nosotros no decimos, dijo Emin. Il-soo sonrió levemente, mirando el suelo. Tal vez por eso los interpretamos. El viento volvió a soplar fuerte aquella noche como en la estación de tren. Pero esta vez no había escena, ni cámara, ni guión. Solo dos personas que compartían el mismo silencio, sin necesidad de llenarlo. Y así, entre rodajes, silencios y miradas, nació una conexión que no pertenecía del todo a la ficción, pero tampoco podía separarse completamente de ella. En una ciudad donde las noches parecen más largas que los días, Il-soo de Mirsi y Emin Guben se encontraron por segunda vez en sus vidas, esta vez en el rodaje de una serie llamada Golieler Arasinda. Il-soo interpretaba a Zeynep, una joven que había aprendido a sobrevivir ocultando sus emociones detrás de una sonrisa tranquila. Su personaje parecía frágil, pero dentro llevaba una fuerza silenciosa que nadie podía romper. Emin interpretaba a Kaan, un hombre marcado por decisiones del pasado que intentaba reconstruir su vida mientras huía de sus propios errores. Kaan no confiaba en nadie, ni siquiera en sí mismo. Desde el inicio del rodaje, había una energía diferente entre ellos. No era ruido ni tensión evidente, sino algo más sutil, una especie de reconocimiento silencioso. Durante una escena clave, Zeynep y Kaan debían encontrarse después de años de separación. El guión pedía emoción contenida, miradas largas y palabras que dolieran más de lo que se decían. Cuando terminaron la toma, el set quedó en silencio unos segundos.
Esa escena parecía demasiado real, dijo el director. Il-soo bajó la mirada todavía dentro del personaje. Porque hay cosas que no se pueden fingir. Emin la observó en silencio. Por primera vez no estaba analizando la escena ni el guión, sino a la persona frente a él. Con el paso de los días, empezaron a compartir más momentos fuera de cámara, ensayos, pausas de café, conversaciones cortas que se volvían cada vez más largas. No hablaban de sentimientos. Hablaban de historias, de personajes, de finales alternativos. Pero en cada palabra había algo no dicho. Una tarde, mientras el equipo desmontaba el set, Emin se acercó a Il-soo. ¿Crees que Zeynep habría perdonado a Kaan?, preguntó. Il-soo tardó en responder. No lo sé, pero creo que ella habría entendido por qué actuó así. Emin asintió lentamente. A veces entender ya es una forma de perdonar. El viento entró por una ventana abierta del estudio, moviendo los papeles del guión como si también quisieran cambiar la historia. Il-soo sonrió apenas. Tal vez por eso contamos estas historias. Para entender lo que no decimos en la vida real. Emin no respondió. Solo la miró, como si esa frase hubiera cerrado algo y abierto otra cosa al mismo tiempo. Y así, entre escenas repetidas, silencios compartidos y miradas que duraban un segundo más de lo necesario, Il-soo de Mirsi y Emin Gubens siguieron contando una historia en la pantalla, mientras otra, más silenciosa, se escribía fuera de ella. Este es nuestro fin. Vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.